155 años, sí, de lo que la gente comúnmente llama el Día de Moreno o la Fundación de Moreno. En realidad hoy se conmemoran 155 años de la creación del partido de Moreno. Esto fue un 25 de octubre de 1864, cuando el gobernador Mariano Saavedra aprobó o promulgó la ley 422, que establecía la creación de 8 partidos, entre ellos Moreno. Que este es un tema que trajo aparejado muchos conflictos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires en ese momento, que estaba compuesta por grandes estancinos y terratenientes que se oponían a cualquier modificación de los límites o que podía llegar a modificar el status quo político de la época. Entonces se oponían a eso. El gobernador Mariano Saavedra tuvo que presentar una serie de documentación, entre ellos planos, para demostrar la necesidad política de la creación de partidos. Tal es así que lo que se aprueba el 25 de octubre es la creación del partido, pero el partido no tenía ni límites ni nombre. O sea, el límite y el nombre a Moreno le viene recién al año siguiente, el 24 de febrero de 1865, cuando así se establece el nombre mediante un decreto reglamentario de la primera ley, que establece que el partido se llamará Moreno, tomando el nombre de la estación del mismo nombre donde había surgido el pueblo en 1860, que es cuando se inaugura la estación ferroviaria, ¿no? Bien, Moreno a secas o Mariano Moreno. No, es Moreno a secas porque la estación se llama Moreno. Entonces el decreto establece que el nombre es el mismo. El nombre de Tito, me imaginaba. Sí. Laura. Igual que se hace un despiole este programa. Volvemos a la historia, por favor. No me interrumpan. Ahí, bueno, estábamos viendo parte de las imágenes. Hablábamos también al comienzo de la cantidad de libros que tenés publicados y entre ellas estas que pasan a ser tesoros de lo que era nuestro distrito antes. Este forma parte del primer libro, el de fotos, la historia de Moreno en fotos, que es un rescate de imágenes de todo el partido de Moreno que llevó sus años, su trabajo, y el libro contiene alrededor de 420 fotos de todas las épocas y de todo el partido, ¿no? Y bueno, ahí tenemos varias imágenes. Esta es la escuela número 1, el primer edificio, la escuela de niñas y varones. Este es el capítulo de los intendentes. Y bueno, después que siguieron otros 2 trabajos, este año, respondiéndole a Rodrigo, no publicamos nada porque en realidad no porque no quiera, sino porque el editor, que es García, Ediciones García, me pidió tiempo dada la situación económica, ¿no? Un descanso. Sí, así que acá estamos. Bueno, como te decía, el nombre del partido de Moreno es solamente Moreno, Moreno a secas. No había referencia al secretario de la primera junta, el doctor Mariano Moreno, pero como sea, el partido lleva solo el nombre de Moreno, como en un defecto que ha mantenido el ferrocarril a lo largo de varias estaciones. Por ejemplo, Liniers no se llama Santiago de Liniers, Rodríguez no se llama General Martín Rodríguez, bueno, y así Merlo no se llama Francisco de Merlo, y Moreno se llama Moreno. Bueno, recién el 24 de febrero de 1865 le viene al partido, creado el 25 de octubre, el nombre y los límites. Los límites fue la gran discusión, como digo, con la legislatura, que estaba compuesta por grandes hacendados, terratenientes, que se oponían a todo tipo de modificación del espacio político, de los límites políticos. Entonces el acuerdo fue que los nuevos partidos iban a contener en su totalidad las grandes extensiones. O sea, la línea divisoria entre partidos no iba a cortar ningún campo, sino que los iba a contener. O sea, me explico que las estancias entraban dentro del partido Moreno en su totalidad. Por un lado, nosotros tenemos un límite que es natural, que es el río Reconquista, ¿no? Pero hacia el otro lado, los límites son políticos. Así que bueno, esa es hoy se conmemoran, como digo, 155 años del partido de Moreno. En estos 155 años, me imagino que debe haber
anécdotas, por qué de algunas cuestiones que nos llegamos a preguntar y no encontramos la respuesta. En algún momento nos has contado por qué Paso del Rey, se llama así. Claro, sí. Somos un distrito muy grande. Sí, más grande que la capital federal, 4 kilómetros más creo que tiene, 4 kilómetros cuadrados. Y con muchísimos habitantes. También, sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que al momento de la creación del partido, Moreno era más grande. Parte de lo que hoy es Rodríguez formaba parte de Moreno, y parte de lo que hoy es San Miguel era parte también del partido de Moreno, que esos, al crearse el partido de San Miguel y el partido de... O sea, en realidad General Sarmiento, que fue lo que se creó, y Rodríguez se le quitó territorio al partido de Moreno en 1889, y Moreno en 1865 tenía nada más que 2.000 habitantes, con un territorio mucho más amplio, ¿no? Era un ámbito eminentemente rural, con grandes estancias. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo surge, que ese es el otro dato, Moreno no tiene fecha de fundación. Como muchos pueblos a lo largo del país, surge producto de la llegada del ferrocarril. Se puede decir que la fecha de fundación de Moreno es la inauguración de la estación ferroviaria, que fue el 12 de abril de 1860. Pero no hay una fecha de fundación. Lo que hay es una fecha de creación del partido de Moreno, que es la que hoy conmemoramos. Y ahí con la llegada del ferrocarril imagino que se reactivaron otro montón de cuestiones a ese pueblito. Claro, bueno, llegado el ferrocarril a Moreno, después de cruzar el río, establecida la estación ferroviaria, Alcorta divide, lotea parte de su campo, sobre todo el lado sur, y ahí inmediatamente comienza a poblarse lentamente de vecinos que tenían la facilidad de viajar en ferrocarril. Nos quedaba muy cerca de la capital federal, ¿no? Concretamente, como hoy en día. A diferencia de la cabecera del partido, Moreno en ese momento pertenecía al partido de Luján, a la villa de Luján, como se la llamaba, y la cabecera del partido era Luján y quedaba muy distante, digamos, son 32 kilómetros, ¿no? Tanto como viajar a la capital federal, con la diferencia que no había medio de transporte hacia Luján. El ferrocarril terminaba en Moreno. Entonces, es un poco uno de los motivos que lleva al gobernador Mariano Saavedra a la necesidad de un control político, policial, de todo el ámbito bonaerense, que no existía por la gran extensión del territorio bonaerense, ¿no? La necesidad de dividir y crear partidos para poder no solo hacer un control político y policial, sino además fomentar el progreso en partidos más pequeños, ¿no? Que es así que ese 25 de octubre se crean 8 nuevos partidos, entre ellos Moreno, Las Heras, Merlo y algunos más. Tito, ¿cuáles eran las familias de renombre de Moreno en ese momento? ¿Qué apellidos quizás se conservan ahora a lo largo de la historia? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la estación ferroviaria estaba enclavada en medio de la Pampa. Venía la vía, que era una sola vía por otra parte, no era doble, cruzaba el río y llegaba a la estación, y ahí no había más nada. Lo que existía, lo más cercano, era la casa de Alcorta, que hoy es el Museo Amancio Alcorta. Del otro lado, hacia el lado norte, estaba la estancia de Juan Rosalío Casco. Hacia lo que hoy es Álvarez estaba la propiedad de Francisco Álvarez. Y después Pedro Martínez Melo, que fue el primer juez de paz, la primera autoridad política, tenía su campo en lo que hoy es Cuartel Quinto, y había algún otro propietario más, pero era un ámbito rural, no era que estaba poblado. Con el loteo que realiza Alcorta, lentamente se va poblando, ¿no? ¿Y a qué se dedicaban esas familias que fueron llegando? Bueno, lo que existía, una de las primeras explotaciones es la cría de ovejas, ¿no? El lanar, y después la ganadería. Comienza en el pueblo lo que surge, hay que imaginarse todo esto, digamos, el ferrocarril terminaba en Moreno, en 1860. Recién en 1864 el ferrocarril continúa hacia Luján. En esos 4 años Moreno se vio privilegiado
porque era la terminal del ferrocarril. Entonces todo el interior se trasladaba hasta Moreno porque a partir de acá se podía viajar en ferrocarril. Y todas las diligencias, que era el medio de transporte más común, partían desde Moreno hacia el interior. Entonces la estación ferroviaria alrededor de la Plaza Mariano Moreno, y lo que se llamó en el lado norte la Plaza de las Carretas, era un ámbito de mucho trabajo y de mucha gente porque bueno, había transferencia de pasajeros de un medio de transporte al otro, se descargaban mercaderías para llevar o traer desde la capital federal o hacia la capital, que por otra parte hay que tener en cuenta que la capital federal no era capital federal, porque recién en 1880 se federaliza Buenos Aires, ¿no? Entonces, en ese pequeño ámbito surgen algunos negocios, como pequeños hospedajes para atender a los pasajeros, pulperías para la venta de comestibles, bebidas. Y eso, bueno, va creciendo hasta 1864, que es cuando ya el tren pase hacia el interior, hacia Luján, hacia Mercedes, y después más hacia el interior todavía, ¿no? Entonces Moreno, a partir de ahí, de 1864, se convierte en una estación más del montón, ¿no? Una estación donde los pasajeros se asomaban por la ventanilla y veían una estación, que era Moreno. Pero bueno, eso es un poco, empieza una especie de decadencia de Moreno, porque al convertirse en una estación más de la línea ferroviaria, ¿no? Tito, ¿qué monumentos o espacios conservamos a lo largo de la historia que los podemos visualizar hoy, que se intentaron recuperar o se recuperaron? Bueno, existen dos monumentos. Uno es el más antiguo, que es el que está en la Plaza de la República, en Francisco Álvarez, que es precisamente la imagen de la libertad, que fue un monumento rescatado incluso por vecinos de Francisco Álvarez, fue un monumento muy abandonado. Ese fue el primer monumento de Moreno, que estaba instalado donde hoy está Mariano Moreno, en 1873. En 1877 se cambia ese monumento por la estatua de Mariano Moreno, que es la que todavía preserva, se mantiene en el mismo lugar, frente a la iglesia, y la Estatua de la Libertad pasa a distintos lugares, entre ellos termina en lo que hoy es la Plaza San Martín, en el lugar de San Martín precisamente, hasta que se decide instalar la estatua de San Martín en 1955, y esa pobre estatua termina abandonada en el corralón municipal, bueno, y después es rescatada en la década del 70, si no me equivoco, 1970, por vecinos de Álvarez que piden esa estatua para Francisco Álvarez, la restauran y la instalan donde está hoy, y bueno, y por suerte se mantiene. Bueno, esos son los dos monumentos más antiguos que tenemos en Moreno. Pienso en la historia, en estos 155 años, ¿tenés alguna perlita así favorita? Algo que la verdad que no, reivindico, aparte un laburo inmenso que venís haciendo con respecto al distrito. Vos sos bastante humilde igual, no te gusta que te pongamos grandes títulos, te considerás un recopilador, pero ¿tenés alguna anécdota favorita? No, bueno, varias por ahí. No se me ocurre nada. Bueno, a mí me atrae todo esto, me apasiona, me gusta. Me gusta difundirlo. Tuve la suerte, la posibilidad de primero difundirlo por medio de la revista que creé yo para justamente difundir todo esto, que era Mi Lugar, y después tuve la suerte de que Piño García se le ocurriera editar estos libros y ahí aparecieron. Bueno, en realidad hay un montón de anécdotas. Lo que es interesante, por ejemplo, son el tema de los barrios, el surgimiento de los barrios. Moreno, a partir de la década de 1940, y Moreno como todo el Gran Buenos Aires, ¿no? Comienza toda una etapa de desarrollo económico en la década del 40, que se profundiza ya en el 50, y ahí aparecen los grandes loteos masivos. Había un poder adquisitivo interesante, se vendían los terrenos con posesión inmediata, en larguísimas cuotas, era bastante fácil comprarse un terreno, y ese es el momento en que aparecen los actuales barrios de Moreno, como en otros lados también, en Gran Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahí están los nombres de los barrios. Por ejemplo, el barrio La Perlita se debe a que eran dos socios, uno era Rodríguez Conde y el otro era Pedro del Bueno. Compran lo que es hoy la fracción de terreno, que es el barrio, y se dividen las funciones. Uno,
le pone decide poner el nombre a la calle principal. Para eso decide poner el nombre de su padre, Marcos del Bueno. Y el otro le correspondía ponerle el nombre del barrio. Entonces decide bautizar al barrio con el nombre de su única hija mujer, que era Perla. Y le pone, que le decían Perlita. Entonces le quedó la Perlita. Bueno, como eso hay otra infinidad de barrios que tienen curiosidad, o el barrio El Fogonazo, que aunque no es reconocido oficialmente, es la esquina de lo que es de Emilio Mitre, la diagonal Emilio Mitre con De la Vega. El barrio El Fogonazo fue, aunque no es legal, no está reconocido legalmente como barrio, la zona es conocida como El Fogonazo debido a que había gran cantidad de ladrones de gallinas en las huertas, las granjas del lugar. Entonces los vecinos, los propietarios salían con la escopeta en mano de 2 caños y en la noche se veían los fogonazos de los disparos. Bueno, de ahí le quedó El Fogonazo. Bueno, ese tipo de curiosidades que se han permanecido a lo largo del tiempo, de los años y de las generaciones, ¿no? Desde los nombres de los barrios hasta los nombres de las calles, inclusive bueno, el repaso por los monumentos, por qué están donde están, son parte de tus libros. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, sí, voy a terminar haciéndome el chivo, claro. Está muy bien. Bueno, no, como digo, tuve la posibilidad el libro de fotos, que es Imágenes de la Memoria, la historia de Moreno en fotos, por suerte va por su 3ª edición. La última edición la hizo Ediciones García, la librería García concretamente, que está aumentada en tamaño y en cantidad de fotos. Y los otros 2 libros, que es Historias de Moreno y su gente, en 2 volúmenes, también lo editó Ediciones García. La diferencia entre uno y otro es que uno es solo fotografías y los otros son historias. El primero contiene 75 relatos de la historia de Moreno, está todo mezclado, todas las épocas, algunos son relatos más extensos, otros más breves, pero abarcan todo un periodo de años muy largo. Y el segundo es lo mismo, creo que son 70 historias. Y bueno, y ahora estamos preparando algo más con tiempo, dada la situación, y acá estamos. Tito, alguien que no puede esperar para comprar, ir corriendo a comprar el libro y que quieren saber por qué La Quebrada se llama La Quebrada. Ah, La Quebrada. Bueno, eso era de Hernán, bueno, ahora no me acuerdo el apellido. Un escribano que tenía un aras. Su hijo era una propiedad muy extensa porque iba desde el río Reconquista, llegaba hasta la Gaona, ¿no? O sea, todo una franja que abarca aproximadamente desde antes de La Quebrada, bueno, el que va por la calle de Astugue, que es la calle que atraviesa el barrio, serán de ancho unas 10 cuadras, o sea que era una propiedad bastante extensa. Y bueno, este hombre tenía un hijo, como digo, que practicaba equitación, y se quebró en una caída, se quebró una pierna, y de ahí la propiedad pasó a llevarse La Quebrada, que después el nombre del barrio que toma el nombre de la quinta, ¿no? Que es el loteo, no me acuerdo. Cuestiones muy personales y cotidianas, ¿no? Terminaron llevando el nombre de. Sí, claro, por eso son esas pequeñas cosas que producen, uno a veces se pregunta por qué motivo, de dónde surgió tal cosa, y es algo de lo más simple, sencillo, que es el origen, como tantos otros, ¿no? Bueno, en relación a los barrios, lo que existe es, primero, en aquellos primeros loteos, se tenía por costumbre llamar a los loteos villa. Eso lo mismo ocurrió en otros lugares. Por ejemplo, en Capital Federal está Villa Devoto, Villa del Parque. Acá en Moreno tenemos Villa Zapiola, Villa Herrero. Villa Herrero es producto del dueño, de Ernesto Herrero, que era el dueño de la propiedad. Le puso al loteo que él hizo en su tierra, le puso su nombre, Herrero. Bueno, en ese momento se llamaba villa a aquellos loteos porque deriva de la villa italiana. La villa italiana era un lugar, una mansión muy importante, con granja, con huertas, ganado, gallinas.
Era un lugar, eso se puede ver todavía en alguna película vieja, se puede ver ese. Pero después el término villa entró en decadencia producto del desprecio con que se denominó a los barrios de emergencia, que Villa Miseria. Entonces los rematadores lo que hicieron fue cambiar esa denominación por Barrio Parque. Barrio Parque dando a entender como que es algo parquizado, lindo, cuidado, mantenido. Y bueno, y acá tenemos, de esos ejemplos, tenemos Barrio Parque Gaona, Barrio Parque Paso del Rey, incluso en Trujuy era Barrio Parque. Bueno, y entonces después, ya más adelante, ya en los años 60, de 1960 digo, y más adelante también, se producían las grandes inundaciones del río Reconquista. Entonces lo que se intentaba hacer era diferenciar los terrenos que se loteaban de las inundaciones, o sea, dando a entender como que el lugar era alto, tranquilo, hermoso, cuidado. Entonces surgen barrios con nombre de fantasía, como en Cuartelquito hay un barrio que se llama El Vergel, La Fortuna en Trujuy, dando a entender que es un lugar cuidado. Hay otro que es Altos de la Torre. En Altos de la Torre lo que había era una torre, que no se sabía para qué servía, pero la torre estaba, que seguramente era para buscar agua, una perforación de agua, y cuando el loteador se encuentra con la torre le pone Altos de la Torre, para diferenciar de que no eran terrenos bajos, ¿no? Tito, te interrumpo, y sí, la última, sí, porque viste que el tiempo en televisión... Sí, por supuesto. Mi barrio, me intriga. Entonces, mi barrio. Bueno, mi barrio es un loteo que es a continuación de La Perlita. La Perlita es de 1952 y mi barrio ya tenemos que tener en cuenta que está al lado. Entonces, un rematador se beneficia con el otro remate. Si hay terrenos que están vendidos y semipoblados en un lugar, el de al lado se va a beneficiar porque ya el que compra no va a encontrar un terreno inmenso pelado, ¿no? Ya hay una población establecida. Bueno, entonces, en 1953 es mi barrio. La Perlita había sido en 1952. Y se le había intentado dar una reminiscencia tanguera. Incluso a los primeros nombres de las calles interiores de mi barrio tenían nombres de barrios de la capital federal, como Almagro, Boedo, esos eran los nombres de los barrios, de las calles interiores del barrio. Y era una reminiscencia tanguera como del barrio porteño, que el que comprador iba a adquirir, comprando un lote ahí, iba a ser propietario de ese que tenemos que tener en cuenta que en esa época imperaba el tango, que rescataba todo eso, ¿no? El barrio, el tango sur, por ejemplo, que rescataba esa reminiscencia tanguera, y eso fue lo que se le intentó dar, esa característica de barrio tanguero.